El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad Estaminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de Estaminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Muy buenas noches, estamos aquí en El Enfoque, como siempre, con muchas ganas de informarles, sobre todo porque este programa de carácter informativo y siempre evitando la polémica en cualquier tema que toquemos. Así ha sido durante muchos años y así seguirá siendo, espero, siempre que esté yo bajo la dirección de este programa. Hoy vamos a hablar de escultura. Además tenemos el placer y el lujo de tener dos escultores. La escultura en Canarias, o la escultura que se hace en Canarias, o los escultores canarios, porque además lo iremos viendo al desarrollo de este programa, que valen los tres temas. Tenemos invitados, como les decía, a mi izquierda, pues Félix Reyes, un escultor que lleva muchos años afincado en Logroño. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Y a mi derecha, Paco Lescano, que escultor, pintor, escritor,
colaborador de esta casa, que saben que es uno de los presentadores del programa de No Somos Mayores. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Bien, hablamos de escultura, porque Félix, yo decía escultores canarios, porque además en el caso tuyo encaja escultura que se hace en Canarias, escultura canaria. Tú que llevas muchos años fuera de estas islas, pero yo me imagino que también haces el seguimiento de esa escultura que se hace en Canarias y tal. O sea, realmente tenemos nivel, y cuando digo nivel, o sea, estamos a la altura de cualquier país, a la altura de cualquier cultura en cuanto a ese desarrollo de este arte, ¿no? Es muy complicado. Vale, pero bueno, por lo menos la impresión tuya. La impresión mía, pues te voy a decir que Canarias siempre es una tierra de grandes escultores. Aquí encontramos, pues, sin ir mucho más lejos, a Antonio Gallardo, te encuentras a Chirino, te encuentras a Manuel Betancourt, Ángel Pérez, que está ahora en París, y otros grandes artistas, Abraham Cárdenas, que fue mi maestro, y tantísimo, Agustín Bautista, que lo estás poniendo por aquí, el amigo Tachi, o sea que hay cantidad de gente que han tenido siempre una gran preocupación por la escultura y por el arte en general. Pero yo lo que sí noto ahora últimamente es que hay una decadencia muy grande en lo que es el arte actual, o sea, lo que se está haciendo ahora mismo. No encuentro una dirección, una línea, un proyecto de escultura. La gente sigue haciendo escultura como se podía haber hecho, ojalá fuese así también, en el siglo XVII, en el siglo XVI, ¿no? No sé, la mayoría no sabe qué es el arte contemporáneo. Incluso habla con artistas que dice, pues esto es un rollo, eso es un cuento, es un camelo, ¿no? Digo, que no, que eso no es así, ¿no? Entonces, pues sí que me desanima un poco pensar que hay gente en esa actitud. Y eso creo que lo da precisamente el aislamiento, el estar encerrado aquí, el no querer leer, el no querer comprender a otros artistas, el no querer viajar, estar encerrado. O sea que vivir en una isla es maravilloso, pero vivir en tu isla, dentro de ti mismo, es malo, ¿no? Tienes que abrirte y comunicarte. Sí, perdona que te interrumpa. Tú hablas de los grandes escultores de Canarias, pero hay una cantidad gigantesca de escultores invisibles que son muy buenos. Sí, pero que no se les da. Pero que no, porque hay una especie de, vamos a llamarla desorientación, como tú has dicho, y las personas que se fijan en la escultura, se fijan en esa escultura que tú has catalogado. Y no sé por qué no se fijan en los escultores extraordinarios que hay en la isla. Sí. Porque además, Félix, tú decías, dabas esos nombres de la mayoría escultores que están fuera de estas islas, que han tenido que salir fuera a buscarse el millo, como decía uno, sobre todo a la hora de progresar y a la hora de ser conocida su obra. Aquí me imagino que el quedarse en estas islas es un problema. O sea, si uno intenta ir progresando en la escultura, ¿no? Sí. Porque no hay ayudas, no hay... Es que tú has pillado buscar el millo, pero hay que buscar el millo espiritual también, ¿no? Claro. O sea, que si tú yo cuando hablo del millo, más el espiritual, porque el económico no es tanto. Pero que sí, exactamente, que muchos artistas se preocupan más por el millo económico que por el millo espiritual. Entonces sí que sé muchos artistas que solamente trabajan por encargo, así, es que no tengo trabajo, tú no necesitas que alguien te mande para trabajar, tú tienes que trabajar porque lo necesitas. O sea, el hacer escultura, pintura, poesía es un medio de comunicarte, ¿no? De mirar dentro de ti y sacar lo que tú tienes hacia el exterior, ¿no? Y si encuentras algún interlocutor que dialogue contigo, tú haces la obra, tú te estás comunicándole a la obra una serie de cosas, la obra te comunica a ti, pero luego también esa obra te puede comunicar a ti. Entonces hay un diálogo entre tres personas, entre cuatro, entre una multitud de ellas, ¿no? Eso es lo importante del arte. La comunicación, el expresarte, tus sentimientos, aflorarlos, materializarlos en una obra, ¿no? Sea en papel o sea en lienzo o en una materia. Yo siempre le digo a muchos amigos que son escultores o que son pintores, les suelo decir, como empieces a pintar pensando en la fama y en el dinero que vas a ganar, ponte a vender papas. Sí, eso es. Porque además tú que has hecho, Paco, que has desarrollado determinadas facetas dentro del arte, porque yo no sé si la faceta tuya como escultor es la menos conocida, no lo sé. Ha habido periodos, ¿no? Donde ha sido muy conocida, cuando yo trabajaba en Madrid, la han conocido también en Francia, pero hay una expresión francesa, y es que cuando haces varias cosas, haces pintura, escribes literatura, etcétera,
a veces te dicen, bueno, lo de la escultura es el pequeño dedo de tu mano. O sea que en el abanico de cosas que yo hago, tal vez la escultura sea el dedo pequeño de la mano. No estoy de acuerdo, yo contigo. ¿Eh? No. Bueno, pero eso es lo que te suelen decir algunos. Sí, yo sé que sí. tú te gusta mucho lo que hago como escultura. Y la escultura es que si yo no le he dado más empuje es por propia timidez. Porque cuando yo veo lo que hace este hombre, es que me da la impresión, me da hasta vergüenza enseñarle lo que yo hago. Bueno, por cierto. ¿Eh? Yo sé que tú... Porque somos amigos hace muchos años, Paco, cada uno es diferente, cada uno se expresa con su... eso. Paco es una escultura increíble. Yo he visto una escultura suya y digo, pero ¿cómo que haces esto y está aquí todavía? O sea, así, si esta isla algún día con alguna cosa de Paco. Porque yo denomino muchas veces a los que son pintores, escultores, pero que no son artistas. O sea, son que dominan muy bien el oficio, que tienen una manera de trabajar y tal. Claro. Pero uno te queda delante y dice, oye, qué bonito, qué bien, se le ve hasta las venas. Y luego te quedas más frío que nada, no te comunica, es un témpano. Sin embargo, cuando ves otras cosas que te llegan, que te motivan, no sabes por qué, pero te revuelve dentro de ti algo, yo estoy viendo algo que está vivo, que está ahí, ¿no? Entonces, yo lo denomino así un poco artistas, Paco es un artista global, un artista que lo mismo hace poesía, que hace literatura, que pinta, que lo que quiera, que habla, lo que quiera que hace, Paco le da su toque de arte, ¿no? Y es un artista muy grande. Muchas veces es muy querido y muy apreciado aquí en Canarias, pero pienso que tiene que hacer mucho más reconocimiento, ¿no? Pero, vamos a hablar de ti, porque aquí el escultor es... No, sí, cuando yo hablo de ti estoy hablando de mí, o sea, porque somos... Sí, una de las cosas claras, de muchos años. Tenemos dos buenos amigos, aparte de eso, además yo creo que se va notando a lo largo de la entrevista, se irá notando que son muy buenos amigos. Pero sí es verdad que, bueno, estas islas tienen algo, aparte de algo especial y que tiene un clima fabuloso. De aquí de estas islas salen grandes artistas, grandes deportistas, sale de todo, a pesar de que muchas veces sin ayuda, sin ningún tipo de infraestructura, de nada, porque aquí no hay de nada. Sí tenemos muchos políticos, pero yo no sé si eso es un patrimonio como para estar orgulloso, sobre todo porque no demuestran nada a través de los años. Pero sin embargo no sabemos muchas veces reconocer lo que tenemos, reconocer estos artistas que tienen talla mundial, nivel internacional, y que en muchos casos son reconocidos en otros países. Y de repente en tus propias islas pues te sientes casi como un extraño. En este caso, en el caso de Félix, que como decíamos vive en Logroño, lleva muchísimos años viviendo en Logroño, se le va a reconocer, él nace en Valleseco, y bueno, pues por una vez se le reconoce y se le nombra hijo predilecto de Valleseco. Yo creo que eso de repente, parece que uno no va buscando llenar el ego, pero por lo menos parece que alguien se acuerda de uno, ¿no? Porque muchos años trabajando, muchos años creando, muchos años, porque en el fondo se lleva el nombre de las islas, y se lleva el nombre de tu pueblo, y se lleva el nombre de tu ciudad, de tu isla, siempre parece que algo le llega al corazoncito de uno, ¿no? Ese tipo de reconocimiento. Sí, a mí me ha hecho muchísima ilusión. Yo tengo varios galardones por ahí a lo largo de mi vida, pero ese me ha hecho muchísima ilusión. Quizás porque ya estoy de vuelta de un montón de cosas, pero llegar aquí a Canarias y que mi pueblo, un pueblo pequeñito de ahí de Valleseco, que se haya acordado de mi persona, para mí es muy grande, o sea, me hace muchísima ilusión. Eso sí, muchísima ilusión, ¿no? Porque además, como tú dices, tienes muchos galardones, pero seguramente de estas islas poco, ¿no? No, estas islas nada, ¿no? No, porque no he vivido aquí, no he estado aquí. Yo, de hecho, pues me he reencontrado con las islas ahora hace poco, cuando vine y conocí a Paco, ¿no? Porque antes venía aquí con frecuencia, pero venía a ver a mi madre, a mi familia, a mis tíos, y luego no conocía a nadie más, porque amigos que yo tenía de la juventud, de eso, no estaban aquí, o se habían cambiado, o estaban por la península, o que estaban de vacaciones por el sur y no tenía la ocasión de localizarlo. Hasta que un buen día me encontré con Paco, y Paco me ha ido introduciendo otra vez en los ambientes, no solo en los artísticos culturales, y ahora tanto mi mujer como yo, que mi mujer también se aburría soberanamente, y ahora lo está pasando fenomenalmente bien, pues está ya en otro ámbito, en otro ambiente distinto. Digo que ha pasado mucho tiempo desde tu época, donde eras alumno en casa de Abraham, tu salida de Canarias, tus periodos de hambre,
luego tu ciclo de enamorarte y encontrar un trabajo, y luego convertirte en un escultor internacionalmente conocido. Bueno, no exageré, Paco, no. Sí, no, ahora ya sí, porque tienes el Museo Alemán, Sí que me compré la obra. Burno, que te ha comprado 3.000 esculturas, no, 300 esculturas, y que están en el museo. Bueno, es una sola escultura compuesta por 365 elementos. Bueno, pero con todo el bagaje, con todo el tono historial, es ahora, fíjate tú, es triste, pero es ahora cuando por fin saben quién es Félix Reyes y te van a nombrar hijo predilecto de tu pueblo. Sí. Y también quiero decirte que esta emisora, no para presumir, sino para decirlo a José Luis, darle las gracias a José Luis, porque gracias a él es la primera y única emisora de televisión que ha emitido imágenes tuyas. Bueno, para nosotros es un honor, y además yo lo decía al principio del programa, tener dos grandes personalidades del arte. Porque también Paco Lescano, que pasa su vida la mitad en Francia y la mitad en Gran Canaria, además como buen e inteligente amigo de esta isla y natural de esta isla, el invierno lo pasa en Gran Canaria y el verano, o sea, lo que es la parte plana en Francia, que hace menos frío. O sea que Paco en los últimos años lo está haciendo muy bien, porque además evita el frío, que yo creo que a nadie le gusta. A lo mejor un par de horas en la cumbre, y después te vuelve y te vas a la playa, ¿no? Pero Paco también es verdad que tampoco se le ha reconocido. Paco Lescano, que hombre, a lo mejor también es verdad que tú últimamente más, sí, pero siempre últimamente me hicieron un reconocimiento oficial entre 20 escritores. Sí. Pero te quiero decir que también tú has tenido, un orgullo por un lado, pero por otro lado, tu hermano Pedro es un poco, aquí han ido Pedro y Paco, pero a lo mejor a nivel isla, Pedro Lescano fue como más... Claro, además pues mi hermano Pedro estuvo en un momento histórico, efectivamente, político, y entonces y social. Muchas veces se asociaba a Paco Lescano y dice, el hermano de Pedro. El hermano de Pedro. Sí, el hermano de Pedro, y bueno, fue un San Benito, pero de orgullo, porque por otro lado... Hombre, y orgulloso ser hermano orgulloso, de Pedro, efectivamente, pero que ahora ya un poco en estas islas Paco Lescano ya empieza a ser Paco Lescano con su bagaje, con su historia, etcétera, etcétera. Pero también ha habido, como contigo, una especie de silencio enorme. Te das cuenta que incluso en una exposición mía en el Palacio de las Naciones Unidas, Conferencia Internacional por el Desarme, luego se mandaba la información a Las Palmas y no pasaba. Y me decían en Suiza, decía, oye, ¿y por qué no hablan de ti, pero que hablen de la conferencia internacional? Nada. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con Félix Reyes y con Paco Lescano. Además es un momento muy agradable porque se nos pasa los minutos casi sin darnos cuenta. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el
Enfoque estamos hablando con Félix Reyes y con Paco Lescano. Cuando dejamos la pausa hablábamos de ese reconocimiento que a veces a los artistas, sobre todo en estas islas, y no porque estemos reincidiendo siempre en lo mismo, pero es que es una verdad como un templo. O sea, hay que reconocer primero a la gente fuera para que después aquí se les tenga en cuenta muchas veces. Y hay veces que aunque se les reconozca fuera, aquí se les sigue sin reconocer y es importante. Félix, ¿cómo te dio a ti por ser escultor? Porque en tu familia no había, diríamos, algún antecedente de No, de que yo artista. sepa, no. O sea, eran agricultores por parte de mi madre y por parte de mi padre eran artesanos, eran panaderos y trabajaban en un telar que hacían tejidos, ¿no? Pero yo a los 3 años me fui a vivir a Siembra y Seco, me vine a vivir aquí a Las Palmas, mi padre, que tenía un carrito, él tiraba del carro y empujaba con 11 años, lo llevaba a ir al mercado de Las Palmas a comprar mercancía para luego repartir en las tiendas, ¿no? Un jueves que librábamos del colegio, yo iba a don Antonio Manzano, se llamaba, pero le llamaban, todo el mundo era conocido por don Antonio Cachimbú, pues fumaban cachimba. Ese jueves librábamos del colegio y nos fuimos al Cine Colón, que había unas películas de jornadas que ponían como Nayoka o Fumanchú, los tambores Fumanchú, que eran todos los jueves una entrada. Y iba un grupo de amigos que íbamos hacia el cine y me encuentro una ventana abierta en la que llevamos Llamoso y veo que ahí estaba un señor dándole palos a una escultura, pim pam, tallándola, y me quedé en la ventana tan prendado que los amigos se fueron al cine y yo me quedé, salieron del cine y yo seguía ahí en la ventana esta y me enamoró aquello. Para mí era un mundo distinto, nuevo. Dentro me encontré con Agustín Bautista, que estaba trabajando en el interior, y le dije, yo lo conocía del barrio porque era primo de un vecino mío. Digo, oye, ¿tienen que hacer para entrar aquí a esta escuela? Que a mí esto me gusta mucho. Dice, nada, solamente hablar con el profesor. Yo tenía 13 años. Efectivamente se lo comunica a mi madre y mi madre pues dijo que sí, que haga lo que quisiera. Y me fui a hablar con don Abraham y me admitió como alumno, pero me sometió a una prueba muy dura durante un año. Yo tenía 13 años y estaba como inmaduro y me tuvo allí amasando barro para los demás compañeros, afilando herramientas. Cuando se iban todos yo lo tenía que recoger, tapar la figura, barrer la escuela, de todas las labores, ¿no? Y era feliz. Allí conocí yo a los hermanos Lescanos y a otro hermano Pablo, ibas tú, por la escuela, y allí pues habían su lectura de poemas, sus recitales, sus canciones, que había alguno que tocaba guitarra, y aquí era muy divertido, y yo estaba allí como hipnotizado con todo aquello. Y al cabo de un año aproximadamente me dijo, no había masa, barro como para una cabeza. Yo amaso barro, preparo el soporte, y ya digo, ¿para quién es ese? Eso es para ti. A partir de hoy, haz lo que quieras. Ese fue el más feliz de mi vida, me liberó de la esclavitud, de estar amasando barro para otro y afiando herramientas. Entonces, esa labor que me sirvió de mucho, ¿no? Me sirvió a ser autodisciplinado conmigo mismo, ¿no? Y saber que todo tiene un tiempo y un espacio para realizar las cosas. Entonces, me hice una primera cabeza que luego se tiraba, se rompía y otra. Y cuando me dijo otro día, esta la puedes pasar ya a Escayola, que eso ya tiene interés. Digo, para mí fue otro día importante, ¿no? Así pues trabajé durante 7 años con don Abraham en la Academia Municipal, que luego pasaron allí a donde estaba antiguamente el Potrero, la calle de los Balcones, que estaba ahí la Escuela de Luján Pérez, el Conservatorio de Música, los Amigos del País, y abajo estaba la Escuela de Abraham. Y allí pues trabajaba mañana, tarde y noche, ¿no? Porque era no sabía hacer otra cosa, estaba todo el día allí trabajando. Pasa el tiempo y ya había recibido una serie de premios aquí en concursos provinciales, el uno nacional, que era de que organizaba el Frente de Juventudes. Y, en aquella época. Sí, en aquella época, sí. Entonces, pues fue en el segundo certamen nacional, me dieron a mí el tercer premio, el premio Regional Desierto, en la medalla de bronce. Me la dieron y me hizo muy feliz. Con todo eso, don Abraham, que tenía 7 hijos, y era un hombre que tenía un sueldo bastante precario, muy justito en la escuela, pues se fue al ayuntamiento y le dijo al alcalde, a Juan Ramírez, le dijo, si usted no da beca a mis alumnos, cierre la escuela, que era una escuela municipal. Se jugó el hombre su puesto de trabajo por defender a sus alumnos. Eso mucha gente no se lo reconoce, pero yo lo tengo metido en el alma y eso es increíble, ¿no? Llega el hombre y Juan Ramírez me dio la primera beca. Como era insuficiente, porque cuando llegué a Madrid, entre pitos y flautas, cuando llegó a Madrid, ya era el día 4 de noviembre,
ya estaba la matrícula cerrada, ya me cogí el curso empezado, tenía que pagar de ellos doble por hacer alumno libre, que solamente me permitían la asistencia, pero no la calificación, aunque algunos profesores sí que me lo tomaron en cuenta, dice, bueno, tú al final pues te damos esta nota, aunque no haya... Bueno. Y otros tuve que hacerme un examen para poder aprobar. Y ya cuando llega enero, estuve haciendo... me hice pasar por cubano, entonces yo tenía un acento mucho más acentuado que el que tengo ahora. ¿Por qué te hiciste pasar? ¿Cuál era la razón? Porque tenía mucha hambre, estuve 21 días sin comer, porque ahí vino que la beca se me acabó, después de pagar la matrícula, pagué la pensión, compré el material que necesitaba y lo último era la comida. Estuve comiendo mientras me duró, bebía mucha agua para tener la tripa llena. ¿Y daban comida especial para los cubanos? No, es que era cuando esto fue en el año 61, 62, que ya fue después de la Revolución Cubana, que la gente, muchos cubanos venía aquí a esto, y al llegar aquí pues tenía que pasar por sindicato, entonces le daban un tarjetón para que comiese en el auxilio social ahí en la calle del Prado, frente del Ateneo de Madrid. Llego y salgo de ver una exposición y me encuentro ahí en la cola, olía comida y le dije a un señor que estaba ahí, oye, aquí dan a comer los que no tienen dinero, que yo llevo tantos días sin comer, ¿no? Y dice, usted goico, póngase a mi lado, un señor cubano alto. Y pasa para adentro, cuando me pregunta, dice, no, acaba de llegar ahora y todavía no le han dado tarjeta en sindicatos. Entonces entré a comer ese día, otro día y el tercer día. Ya con ese día había pasado las Navidades. Y ya llegó el día 2 de enero, que ya recibí la segunda parte de la beca, que mi profesor también, junto con Germán Luzardo, que era uno trabajaba en la cosa de juventudes, que fue el que me había dado los premios aquellos. Y con Salvador León Castellano, era originario de mi pueblo, pues consiguieron la segunda parte de la beca. El hijo fue después alcalde. No lo sé. Sí, creo que sí, Salvador León. Salvador León. Alcalde de Valle Seco. Ese es sobrino. Sobrino. Juan Salvador, ese es Juan Salvador León. Ese era Salvador León Castellano. Bueno. Entonces, ese me consiguió la segunda parte de la beca, otras 10.000 pesetas, que no dije antes la cantidad, 10.000 pesetas, con 20.000 pesetas tuve que pasar el curso. Y tenía que sacar nota media de notable para poder continuar la beca, ¿no? Entonces fueron unos sacrificios enormes los que pasé, pero feliz y a gusto, ¿no? Precisamente porque ya tenía esa disciplina, disciplina que me había enseñado aquí de Labrán, ¿no? O sea, que era la cosa esta. Eso fue mi comienzo. Eso fue los comienzos. Paco, lo tuyo como escultor, porque además la gente te conoce muchísimo como pintor, como escritor. ¿Cuándo te da a ti también por ser escultor? ¿Cuándo empiezas a hacer tus primeras esculturas? Yo creo que me atreví a hacer mis primeras esculturas por contaminación de Tony Gallardo. Yo era muy amigo de Tony Gallardo. Y tú te asomaste a la ventana, pero yo me asomé a las esculturas de Tony Gallardo y viéndole me dije, pues yo sería también tal vez capaz de hacer esculturas. Y desde la época de Tony Gallardo yo continué haciendo esculturas, pero siempre en la intimidad. Era como una tercera dimensión de la pintura. Y la he hecho y la verdad esa escultura no se la enseñaba a nadie. Pero en Madrid, cuando empecé a trabajar como técnico auxiliar de ingeniero en una multinacional, ahí fue donde hice las primeras esculturas que utilizaron luego como murales. La dirección de la multinacional me pidió algunas esculturas para decorar el local, los edificios, que eran varias plantas, y entonces utilicé elementos de topografía, los elementos geométricos de topografía, recortados, vueltos a recortar en planchas de hierro, eso los combiné e hice mis primeras esculturas que las instalaron en la empresa. Más tarde me encargaron una de cerca de 3 metros, que fue una escultura mural. Y una tercera escultura fue una fábrica, hacer como una maqueta de una fábrica que no era fábrica, al verla lo parecía, pero en realidad era una escultura, y esa fue una mucho más grande. Y luego ya de ahí he hecho otras esculturas, ya son estructuras, vamos a llamarle, porque escultura más bien es esculpir, ¿no? Estructuras utilizando material de recuperación con frecuencia, y esas sí las expuse y las he expuesto varias veces en Francia al mismo tiempo que la pintura. Y luego aquí en Las Palmas pues he seguido haciendo esculturas. De vez en cuando, a veces he puesto alguna como elemento decorativo en el interior de una de mis exposiciones, pero nunca me he atrevido a decir hago escultura, no sé por qué, por timidez a lo mejor.
Y esa timidez se me quitó un poco al ver el entusiasmo que el Félix Reyes de repente tiene por las cosas. Primero el director de Magenta, de la cafetería Magenta, que vino a mi casa a comprar los cuadros y me dice, oye, ¿y esa es escultura? Le digo, no, eso lo hago yo. Dice, pero eso lo haces tú. Le digo, que sí. Mira, pues esta me gusta mucho, me la puedo llevar. Le digo, llévatela. Y se la llevó al local de Magenta y luego apareces tú. Y entonces pues yo sigo haciendo escultura y la he seguido haciendo siempre. ¿La llevas a exposiciones, haces exposiciones de escultura todavía? A veces, no sí, a veces las combinas con la los pongo cuadros. ahí, pero más como, o sea, hago una exposición de escultura, de pintura, pero no pongo nunca exposición de pintura y escultura de Francisco Lescano, sino pongo exposición de pintura y luego pongo una escultura y la decoración, incluso en la casa finlandesa, que se hizo una exposición colectiva, puse un par de esculturas como elementos decorativos y yo fui el primero que me quedé sorprendido de ver que fue lo primero que se vendió, esas dos. O sea que, es que viendo los gigantescos escultores que hay, y no estoy hablando de los que les gusta hacer escultura y te hacen el caballito y el burrito, no hablo de eso, ¿no? Hablo de los gigantescos escultores que hay en la isla. Es que me parecía ridículo, hasta ahora me ha parecido ridículo enseñarle lo que yo hago. Félix, ¿se puede que no es la opinión de Félix. Que no es la opinión de Félix. ¿Se puede vivir de la escultura? Tú que llevas tantos años, que eres reconocido, que estás reconocido a nivel nacional y a nivel internacional y bueno, has estado dando clases muchísimos años. ¿Se puede vivir de la escultura o el que se hace escultor es por otro tipo de cosas y ni siquiera se plantea, o sea, en muchos casos se plantea buscarse algo que le dé el millo económico y seguir haciendo escultura, ¿no? Exactamente, sí. Es muy difícil vivir de la escultura sin prostituirte en ese sentido. O sea que hay muchísimos artistas que tienen la suerte o su categoría o su trayectoria que le ha llevado a tener un estatus donde puede vivir de la escultura porque es un hombre ya reconocido, ¿no? Te puedo contar miles de gente de ese nivel, ¿no? Pero hay otros que son esclavos un poco de la venta, lo que comenté antes un poco al principio, que ocurre, ¿no? La gente no trabaja si no tiene un encargo. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo las cosas estas? No tienen una necesidad espiritual de hacer arte, ¿no? De hacer escultura. Tienen necesidad de comer. Entonces, también Paco lo apunta un poquito, que dice, voy a hacer esta cosita porque esto llega más al público y se va a vender, y luego te encuentras que haces una cosa que no te gusta y al final tampoco se vende. Entonces, dice, ¿pero qué estoy haciendo? Soy el tonto, ¿no? Entonces, en mi caso es diferente. Yo en mi caso hice oposiciones, hice la Plaza de Arte y Oficio de Logroño, estuve allí de profesor interino 2 años y a los 2 años cogí la plaza en propiedad y estuve 35 años trabajando en eso. Las clases te permitían trabajar por la mañana y luego a partir de las 2:30 de la tarde tu tiempo libre para hacer tus cosas. Yo siempre trabajaba en la cocina de mi casa, esto es un pequeño estudio que me cogí, hasta que ya fuimos al pueblo donde vivo ahora en Santa Lucía de Ocón, y tengo allí pues un pabellón donde hago mis trabajos, ¿no? Pero siempre lo hacía para mí, o sea, yo trabajaba para mí de una forma, si quieres, egoísta, ¿no? O sea, todas estas piezas de laberinto, la que tengo de solidaridad y otras miles más que he hecho, las hago para mí. Y luego me decía, oye, ¿esto lo vas a poner? Pues no lo sé. ¿Y dónde vas a ponerlo? No tengo ni idea, porque claro, exponer una obra que son 3.000 piezas, hay que tener una sala especial para exponerla y en Logroño no había. Digo, no te preocupes, en el pabellón del Flores, que ahí, convoco a mis amigos, los pongo ahí. Yo tenía la necesidad de hacerla, ¿no? Surge la idea, una vez que tú tienes a la obra hecha ahí, pues hay una sala nueva allí donde se puede exponer en el gobierno de La Rioja, en cultura se puede exponer esta obra y se expuso, que es la que tenemos en Solidaridad, la de los paraguas, que es más conocida. Y luego la otra, la de Laberinto, también son 365 figuras de tamaño natural de 1,80 m, que son 56 módulos, que están divididos entre 5 o 6 piezas, cada módulo, están agrupadas y se puede adaptar a cualquier espacio. Lo mismo, ¿dónde vas a hacerla? Pues no tengo ni idea. Pues esa se puso en el Museo Muro, en una antología que hice ahora, y me compraron esa obra, las 365, que se van a fundir en hierro para colocarlas permanentemente en los jardines del museo. Y la otra es una itinerante que ahora está en Barcelona, luego va a estar en Alemania, Francia y en Sintra, en Portugal. Pero no se puede quejar. Vamos a hacer una pequeña pausa y les vamos a dejar con un vídeo sobre esta exposición, la de los paraguas, la de Solidaridad, que yo creo que les va a llenar bastante y les va a encantar ver esas imágenes. Hasta ahora.
ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos al último tiempo del enfoque. Estamos hablando de escultura. Estamos hablando de Félix Reyes y de Paco Lescano, dos personalidades, dos artistas, como se dice popularmente, como la copa de un pino. Yo nunca hice la copa de un pino, pero desde chico lo oía y siempre se ha quedado esa expresión. Pero vamos, como sabes que los dichos y todas estas cosas lo inventó alguien y a alguien le gustó y el otro lo siguió repitiendo, pero a veces... Sería un escultor. Seguro, sí, por lo de la copa, del pino y tal, pero bueno, no lo sé. Pero es verdad que son dos escultores de talla internacional, y hay que decirlo, si además lo digo yo, no lo dicen ellos. A lo mejor Paco, más conocido efectivamente en otras facetas dentro del arte, como puede ser la pintura o la literatura, y Félix, bueno, pues consumado escultor. No te dio por otra cosa, que es decir, tú eres escultor, desde chico viste aquello allí, te paraste, no fuiste al cine, pero no te dio nunca por pintar o desarrollar algún tipo de... Sí, pero lo hacía muy mal. O sea, no te gustaste. No, lo que vimos dentro del mundo del volumen es muy diferente que sepa ver el color. Y tocar la materia, tocar la realidad, porque la ilusión, la pintura es ilusión, es solamente fantasía. Sin embargo, la escultura es realidad, es la que puedes palmar, tocarla. Entonces, eso es otro mundo. O sea, que tú llegaste a hacer algún cuadro. Sí, y de hecho gané bastante dinero cuando estaba aquí con Cirilo Suárez y Antonio Santana, que pintamos cuadros cuando yo me estaba preparando para hacer el preparatorio de Bellas Artes, pues íbamos a pintar a San Cristóbal y pintamos unos bodegones, y ahí en una tienda de muebles que estaba lo que era, ahora no sé cómo se llama, la calle esta que antes era General Franco, la que va del Mercado Las Palmas a aquello de los balcones. Había una gran tienda de muebles. Sí, una tienda de muebles. La de, ¿cómo se llama esta? ¿Adargoma? No, esta, ¿cómo se llama? No, Adargoma no. No sé. Sí, la que va del Mercado Las Palmas llega hasta la Academia Municipal. Esa casa. Había una tienda allí y entonces, pues, en lugar de hacer un descuento a los señores que iban a comprar, le regalaban un cuadro, ¿no? Y era a 500 pesetas, me pagaban por cada cuadro. Y a pintar cuadros como un loco. Pintar cuadros como un loco. Eso me ayudaba, pues, menos para sobrevivir aquí un poco, ¿no? Y ahí viste que no te gustaste tú como pintor. No, es que no me identificaba, o sea, pintaba pues como podía, no sé, hacer cualquier otra cosa, pero sin embargo la escultura es un sentimiento distinto. Es un sentimiento que lleva dentro de ti, que yo tengo todos los días que trabajar. Yo todos los días estoy en mi casa y en la parte baja de mi casa tengo el taller. Y todos los días tengo que bajar. Muchas veces bajas sin ganas, miras y tal, y cuando te das cuenta estás trabajando, empiezas a enredar, quitas esto, lo pones allí, y algo... Porque una cosa que tengo yo es que las esculturas son muy lentas en el trabajo, en el tiempo. Antes hablábamos un poquito del aburrimiento de las cosas, ¿no? O sea, que tienes que estar activo, incluso cuando tienes una obra que te dura mucho tiempo, mucho tiempo en el tiempo, valga esta vez la redundancia, donde te aburre, ¿no? Te aburre un poco, que estás trabajando un poco por la inercia del trabajo. Entonces hay que parar, en ese momento tienes que parar. Si tú estás trabajando en un momento que no te estés emocionando con lo que estás haciendo, pues para. Ya, si no se ve que hay un cansancio en la obra que es perjudicial.
Y muchas veces la tengo parada 2, 3 años, 2, 3 meses, depende Y después del tiempo, hasta que la vuelves a retomar y tal, ¿no? Y la coges con la misma ilusión que cuando la empezaste en su momento. Exactamente. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en la maqueta, el boceto, porque cuando haces una obra de ese tamaño tienes que tener muy claro lo que quieres hacer. Lo que no puedes es ponerte directamente con una obra que son 365 figuras que te cuesta 4 o 5 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. En material no puedes arriesgarte a cometer errores. Entonces estudio mucho la maqueta. Y cuando la maqueta la tengo hecha, entonces ya la tapo, la tengo un tiempo tapada y la descubro un tiempo, y si me sigue interesando, que ya se ha ido un poco la parte emocional de los primeros momentos, y ya empieza a reflexionar sobre lo que has hecho, ya lo miras como espectador, entonces cuando la obra te interesa sigues trabajando con ella, pero siempre con esas paradas que tienes que tener lógicas para que te siga emocionando el trabajo, no sea la costumbre, ¿no? Eso de casarte por costumbre, ¿no? Y no quieres a la mujer, hay que seguir queriéndola todos los días. Buen símil. Paco, yo me imagino que en función tuyo de tu escultura, tú empezaste pintando, aparte de otras cosas, pero cuando te das por la escultura, no te desagradaste viéndote como escultor, ¿no? Como el caso No, me encantaba porque la escultura claro, y me emociona porque la escultura ha sido para mí una, como dije antes, una especie de proyección en tres dimensiones de cosas que antes estaba expresando en una sola dimensión, que era el dibujo. El descubrir la tercera dimensión es una emoción diferente. Es importante. Y es importante, claro. Una de las cosas, porque tú hablabas de los encargos y de todas estas historias, pero ahora me ha venido la pregunta. Todas estas esculturas que tú ves por ahí, en los pueblos, en las plazas, en todas estas historias, ¿ese tipo de escultura qué es? ¿El tipo de escultura que es más político que otra cosa, ¿no? Pues no lo sé, yo esta realidad no la he vivido aquí, pero más o menos ocurre en todas partes, ¿no? Siempre existe alguien que conoce a alguien, que ese alguien no tiene idea de lo que está haciendo, pero sí se atreve porque está trabajando con un dinero que es público, entonces, pues mira, como esta es amiga mía, voy a colocar una esculturita aquí, ¿no? Y entonces resulta que eso es un desastre, ¿no? Yo una vez tuve una charla en La Rioja con Santiago Amón, que era un crítico de arte, entonces se hablaba sobre si tenía que haber un comisario para que oriente a los políticos dónde y cómo y qué es lo que hay que colocar en cada ciudad. Entonces, pues decía, primero hay que quitar todo lo que sobra, porque si vamos a hacer ahora un barrido por aquí de lo que hay aquí, en este caso en Logroño, nos quedamos pues con el 20%, lo más había que tirarlo todo. Y entonces sí que había que hacer un proyecto. O sea, lo que no se puede hacer en una ciudad contemporánea es colocar parches, colocar una cosa aquí, otra cosa allá, otra ahí. Tiene que haber un proyecto que vaya desde la playa de las Canteras hasta la catedral, ¿no? O sea que trasladándolo aquí, quitaríamos la mitad de las esculturas que hay en la isla. Más de la mitad. Más de la mitad. No. Yo tengo un gran porque además, sobre todo, se nota que el tipo de escultura que se ve en estas tierras, si ves los pescadores con los pescaditos, si ves el otro con... Es que es lo mismo. O sea, volvemos a estar haciendo lo mal llamado arte indigenista. Estamos mirándonos al ombligo todo el tiempo. Ya estamos hartos de estar viviendo con el señor del saco al hombro, de la talla en la cabeza, que ya eso no hay. Vamos a ser escultores de nuestro tiempo, de nuestro momento. ¿Ves qué compromiso tenemos nosotros con la sociedad ahora? No con la que tuvieron mis abuelos. Entonces la gente sigue todavía con esa historia, haciendo el chojuán, el burrito, la talla, la cabrita. Pues, hombre, eso está hecho. Oye, además, muchas veces mal hecho. Mal hecho. Se nos ha acabado el programa, aunque parezca mentira, que es una pena, porque además estaríamos hablando tanto con Félix como con Paco Lescano. Tener dos personas de la talla esta no lo tenemos todos los días, y bueno, pues cogeríamos muchísimas horas. Lo que pasa es que en realización empiezan a tirarme cosas a la cabeza y entonces vamos a correr riesgo físico si no cortamos. Pero bueno, esto último que decía Félix, creo que no hace falta repetirlo, efectivamente. Estamos viéndonos el ombligo todo el día y yo creo que más que cabritas y cositas de estas, pues bueno, pues habría que hacer un proyecto de qué queremos, qué se puede hacer y que de todas formas, pues yo que sé, que sea consecuente con ese tipo de esculturas que haya y en una línea, no tan diversificado y sobre todo en muchos casos mal hecha la escultura, porque después se haga más arte, más escultura y menos política. Que yo creo que porque la mayoría de las cosas, el problema es que en lugar de hacer arte, porque a lo mejor el político quiere el burrito, porque le gusta el burrito que con unas naranjitas al lado en el zurrón.
Pero eso es lo triste, que por desgracia los políticos son los que controlan siempre la situación, por desgracia. Además son los que menos hay dentro de una población, pero sin embargo fíjense qué poder tiene, fuerte. Señores, se nos ha acabado el programa. Félix Reyes, escultor, buen amigo de esta casa ya, desde que te has incorporado aquí. Muchas gracias. Desearte lo mejor, sobre todo ese reconocimiento por parte de Valle Seco, de hijo predilecto, y que siga habiendo más reconocimiento por parte de estas islas hacia tu persona, que te lo merece. Pues muchas gracias. Gracias, Félix. Paco Lescano, pues qué decirte de ti, bueno, que es como estás en esta casa y está, como decíamos, presentando un programa, copresentando con Zoila Tejeda y con Pedro de Pablo el programa Los Ojos Mayores. Con mi cámara. Y aparte con su cámara de bolsillo. Bueno, pues Paco, lo mismo, desearte lo mejor, que sigas. Y que en esas esculturas sigas tú trabajando, ya después de escuchar a Félix, que le ha encantado, pues que sigas trabajando esas esculturas. Y bueno, y que veamos una exposición únicamente de esculturas, que eso significará que te has metido de lleno en ella. Sí. Gracias, Paco. Señores, se nos acabó el programa con buen humor, muy distendido, que es como tiene que ser los programas de televisión, y no buscando polémicas, y de eso tenemos muchísimo en la televisión nacional, y pegando gritos y palabras malsonantes, que parece ser que según los que dirigen estas televisiones nacionales lo que la gente quiere. Yo sigo dudándolo. Y aquí, pues bueno, pues no decimos ni palabras malsonantes, lo pasamos bien, estamos distendidos, pasamos un buen rato y en el fondo informamos a la gente que es lo que interesa. Señores, gracias, hasta la semana que viene.